Buen día. ¿Se escucha? Esperamos 2 minutitos que faltan algunos alumnos. Y empezamos. Buenos días, profesor. Buen día. Tengo una duda respecto a una duda que me quedó la otra vuelta cuando estábamos viendo el capítulo del Senado, del artículo 56, cuando habla de la renovación de los senadores. No, Sí. no la entiendo, y es que acá dice que los senadores, bueno, duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente. Pero después dice que el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales Cada cada 2 2 años. años. Sí. Cada 2 años, ¿cuál es esa tercera parte? Y la tercera parte es 72 dividido 3. Sí, pero no entiendo por qué una tercera parte y cuál vendría a ser esa tercera parte de los 72 senadores. Y depende en qué año te eligieron. Depende en qué año te eligieron. La provincia de Buenos Aires, va a elegir senadores nacionales en el 2021, si no me equivoco. Va a elegir senadores nacionales en el 2021. Esos senadores Ah, ok. nacionales terminan en el Entonces, 2027, pero por ahí los de Formosa terminan en el 2023. Los yo, de Córdoba terminan en el 2025. Entonces, cada 2 años se va a renovar una tercera parte del Senado. ok, gracias. Yo había entendido que, supónganse, en el 2017, cuando se eligieron senadores, había sido para todo el país, no sabía que era solo para cada provincia. No, porque hay que ver cómo se fueron venciendo los mandatos. Ok, muchas gracias. No, por favor. Por favor. Bueno, vamos a empezar entonces. Ahora sí. Vamos a seguir, en realidad, con el Poder Legislativo. Vamos a la computadora acá. Ahí está. Vamos a seguir con el Poder Legislativo. Ya vimos las diferencias entre las cámaras, vimos las diferencias de composición, las diferencias de atribuciones. Vamos a analizar y vamos a empezar a ver ahora las disposiciones comunes a ambas cámaras, ¿sí? Las disposiciones que son comunes a ambas cámaras. Antes de ver el capítulo vinculado a las inmunidades, que es un tema muy interesante, vamos a analizar 4 artículos que la verdad que desarrollan todo un tema o un temario importante, un temario fundamental para el Poder Legislativo. Vamos a analizar desde el artículo 63 al artículo 66 inclusive, donde vamos a ver las facultades y atribuciones de las cámaras y vamos a ver fundamentalmente las facultades disciplinarias de las cámaras y todas otras cuestiones que forman parte de lo que conocemos como el derecho parlamentario. Le voy a pedir a alguien, por favor, que empiece leyendo el artículo 63 de la Constitución, en voz alta. Cualquiera que sepa leer, que lo lea, por favor. Buen día. Buen día. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Muy bien. Entonces, el artículo 63 nos habla de las clases de sesiones que puede llevar adelante el Congreso. Y la Constitución, en el texto constitucional, establece 3 tipos de sesiones, ¿sí? Establece las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias y las sesiones de prórroga. Son las 3 clases de sesiones
que dispone el artículo 63. Como bien dice la Constitución, las sesiones ordinarias son las que se desarrollan todos los años desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. El 1 de marzo, el presidente de la República abre las sesiones ordinarias del Congreso. ¿Sí? Antes de la reforma del 94 era el 1 de mayo. Fíjense, hasta el año 94, es decir, hace 25 años, 26 años, no hace nada, las sesiones ordinarias del Congreso, de acuerdo a lo que establecía la Constitución de 1853, eran del 1 de mayo al 30 de septiembre. Del 1 de mayo al 30 de septiembre. Es decir que un poder del Estado, un poder entero del Estado, tenía 5 meses de sesiones ordinarias. Desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Obviamente que esto estaba vinculado a cuestiones objetivas y absolutamente atendibles, ¿no? Un diputado de Salta para llegar a una sesión tardaba 2 meses en carreta hasta Buenos Aires y 2 meses más para volver, ¿sí? O de Jujuy, imagínense un diputado de Tierra del Fuego viniendo en carreta, ¿sí? Entonces, tenía una lógica en 1853 que el periodo de sesiones ordinarias fuera tan breve o tan corto. Lo que no tenía lógica que siguiera teniendo ese periodo de sesiones en el año 1994, donde los medios de transporte habían avanzado bastante ya para esa época y teníamos miles de posibilidades de acceder y de llegar desde cualquier punto del país a la ciudad de Buenos Aires como máximo en 2 horas. Entonces, la verdad que carecía ya de fundamento. Entonces se amplió ese periodo de sesiones ordinarias desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. ¿Qué pueden tratarse en las sesiones ordinarias? En las sesiones ordinarias se ponen en funcionamiento todas las atribuciones del Poder Legislativo. Todas las atribuciones que establece el artículo 75 se ponen en funcionamiento en el periodo de sesiones ordinarias. Todo el periodo legislativo ordinario es donde las cámaras laburan con el temario que ellas fijen, que ellas determinen, y los legisladores pueden presentar todos los proyectos de ley que quieran y trabajar en las comisiones sobre todos los proyectos de ley que estén en tratamiento. La primera diferencia entre las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias justamente es... Hay 2 fundamentales, ¿no? Primero, que las sesiones extraordinarias son fuera del periodo de sesiones ordinarias. Es decir, podría haber sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero. Porque el resto la Constitución ya determina que son sesiones ordinarias, ¿no? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que las sesiones extraordinarias solo las puede convocar el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Y la tercera cuestión fundamental es que en sesiones extraordinarias el Parlamento solo puede tratar los temas para los cuales fue convocado. O sea, cuando el Ejecutivo hace la convocatoria, va a decir, convócase a sesiones extraordinarias del Congreso argentino para el día 28 de diciembre a las 9 de la mañana para tratar el siguiente temario y va a determinar el tema a tratar en el decreto de convocatoria. Y el Parlamento única y exclusivamente puede tratar el tema para el cual fue convocado a sesionar. ¿Sí? Es una diferencia importante entre las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias. Miren, hay un caso típico. Vamos a leer, por favor, el artículo 75, inciso 31. Alguien que lo lea. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Fíjense en la segunda parte, en realidad Adán tiene que leer el artículo bien. Corresponde al Congreso, inciso 31,
porque si no, queda absolutamente aislado lo que leíste. Entonces, es una competencia que corresponde al Congreso y leemos el inciso 31. Entonces dice, declarar la intervención federal a uno o varios puntos del país, en uno o varios puntos del país, y dice, ¿cómo dice la segunda parte del inciso 31? Aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo tiene facultades de disponer una intervención federal solo cuando el Congreso está en receso. ¿Sí? Lógica pura. Muy bien. ¿Cuándo está en receso el Congreso? Cuando termina las sesiones ordinarias. Entonces, ¿de qué fecha a qué fecha está en receso el Congreso? 1 de noviembre al 28 de febrero. El 1 de diciembre. 1 de diciembre al 28 de febrero. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, si en ese plazo el Ejecutivo decreta una intervención federal, dice la Constitución que debe convocar inmediatamente al Congreso para aprobar o desechar la intervención decretada. Entonces va a convocar sesiones extraordinarias, justamente para tratar esa intervención, porque fue decretada fuera del periodo de sesiones ordinarias. Entonces estamos en extraordinaria. ¿Está claro? Ahí tienen un ejemplo de sesiones extraordinarias claro. Y además, el 1 de marzo, cuando abren las sesiones ordinarias, es uno de los casos de Asamblea Legislativa. Es uno de los casos donde las dos cámaras sesionan en conjunto. Cuando hablamos de Asamblea Legislativa, son los casos en que ambas cámaras sesionan en conjunto. ¿Cuándo más sesionan en conjunto ambas cámaras? En caso de acefalía, se tienen que reunir las dos cámaras. En realidad, en caso de acefalía, no. En la ley de acefalía está, pero ¿para qué se tienen que reunir las dos cámaras? Para determinar quién va a dirigir la nación, quién va a ser el presidente. Para elegir al presidente. Para elegir al presidente. ¿Sí? ¿Y qué otro caso más de Asamblea Legislativa conocen? En que ambas cámaras sesionan en conjunto. Tenemos el 1 de marzo, que abre las sesiones ordinarias del Congreso, ante el Congreso reunido en Asamblea. Tenemos la que dispone la ley de acefalía, como dijo Romeo, ¿y cuándo más hay Asamblea Legislativa? Lo vieron por televisión 1000 veces. ¿Cuándo hay Asamblea Legislativa? El presidente y el vicepresidente prestan juramento ante el Congreso reunido en Asamblea. Cuando asume el presidente, muchachos, cuando asume el presidente de la Nación, presta juramento ante el Congreso reunido en Asamblea. Lo vieron 1000 veces por televisión. ¿Sí? Ese es un caso de Asamblea Legislativa, es otro caso de Asamblea Legislativa que dispone la Constitución Nacional. O sea que, para que haya Asamblea Legislativa debe estar dispuesto en la Constitución. El Congreso no decide cuándo se reúne en Asamblea. El Congreso se reúne en dos cámaras separadas. Se van a reunir en conjunto cuando lo disponga la Constitución. Y son estos los casos que acabamos de ver. ¿Sí? En esos casos el Congreso se reúne en Asamblea. Siempre hay una discusión en nuestro país eterna, siempre se discute si el presidente le tiene que dar el mando, el que se va le tiene que dar el mando al que viene, entonces se pelea Cristina con Macri, Macri con el otro, y que si tienen que darle, qué sé yo. La verdad que eso no está previsto en la Constitución. La Constitución dice que el presidente y el vicepresidente asumen jurando ante el Congreso reunido en Asamblea. No está previsto ningún cambio de bastón, ni ningún cambio de banda presidencial. Es una ceremonia que puede tener un efecto emotivo, si vos querés, simbólico, lo que vos quieras. Pero en la Constitución dice que el presidente y el vicepresidente asumen ante el Congreso reunido en Asamblea. Es decir, el presidente saliente no tiene ningún rol en la asunción del presidente nuevo. ¿Sí? Si ustedes quieren, puede ser una tradición, ¿sí? Puede ser una tradición, pero no es una manda constitucional. No es una manda constitucional.
que por ahí le hace bien a la salud de la República, le hace bien a la salud de la República la convivencia entre nosotros. Pero lo que quiero que sepan es que la Constitución determina otro mecanismo de entrega de mando entre el presidente saliente y el presidente entrante. Bien. ¿Y las sesiones de prórroga qué son? Sesiones de prórroga, a diferencia de las extraordinarias, tienen una coincidencia con las extraordinarias las sesiones de prórroga. ¿Sí? Una coincidencia, que es que pueden darse entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, porque el resto son sesiones ordinarias, ya lo dice la Constitución. Entonces, las sesiones de prórroga pueden darse también, esa es una coincidencia entre las extraordinarias y las de prórroga. Diferencias entre las extraordinarias y las de prórroga. Primera, dijimos que las sesiones extraordinarias solo las podía convocar el Ejecutivo. Las sesiones de prórroga las puede convocar el Ejecutivo o el propio Congreso. Diferencia. La prórroga puede ser expresa o puede ser tácita. Es expresa cuando el Congreso o el Poder Ejecutivo emiten disposición donde determinan la prórroga de sesiones. Y es tácita, y pasa casi todos los años, cuando estamos sesionando el 30 de noviembre y la sesión se extiende más allá de las 12 de la noche. Está el Parlamento sesionando el 30 de noviembre en sesiones ordinarias y la sesión se extiende a la madrugada, más allá de las 12 de la noche, es decir, que ya estamos en el 1 de diciembre. Por lo tanto, estamos fuera del plazo de sesiones ordinarias. Sin embargo, no se requiere una decisión expresa de la Cámara, sino que se entiende que prorrogó tácitamente sus sesiones a partir de que siguió sesionando fuera de día y hora hábil de sesiones ordinarias. ¿Está claro? Entonces ahí se dice que hubo una prórroga tácita de las sesiones ordinarias. Y esto es el tercer elemento fundamental para entender las sesiones de prórroga y la diferencia con las extraordinarias. Que lo que se prorrogan son las ordinarias, por eso se llama de prórroga. Se prorrogan, se estiran las ordinarias más allá del 30 de noviembre. Y por lo tanto, ¿qué facultades tiene el Congreso en sesiones de prórroga? Las mismas que tenía en sesiones ordinarias, porque lo que prorrogué son las ordinarias. En cambio, en las extraordinarias solo puedo tratar el tema para el que fui convocado. ¿Se entiende la diferencia? Hay un cuarto tipo de sesiones que no está prevista en la Constitución, pero sí está prevista en el reglamento de cada Cámara, que son las llamadas sesiones preparatorias. Las sesiones preparatorias, que como la palabra lo indica, son las que preparan las sesiones ordinarias, ¿sí? Son las que se hacen para preparar las sesiones ordinarias. En esas sesiones de prórroga, en esas sesiones preparatorias, perdón, no puede el Congreso tratar ni el orden del día, ni puede tratar otros temas porque no fue convocado para tratar otros temas. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en esas sesiones preparatorias? Son unas sesiones que ordenan, son unas sesiones que preparan el inicio de las sesiones ordinarias. Veamos. ¿Qué día juran los diputados electos? ¿Qué día juran los diputados electos? Toda la vida es el mismo día. Hay elecciones, elegimos diputados. ¿Qué día juran? ¿Cuándo asumen los diputados? ¿Qué día asumen? El 10 de diciembre se produce la renovación en Argentina. Todos los años, el 10 de diciembre.
Pero ellos lo tienen que saber, muchachos. El 10 de diciembre se cambian todas las autoridades en Argentina. El periodo presidencial, los diputados, los senadores nuevos, todo eso asumen el 10 de diciembre. Generalmente las elecciones se hacen en octubre y se asume el 10 de diciembre. Siempre. Pero es un tema que lo tienen que conocer. El 10 de diciembre, ¿estamos en sesiones ordinarias? No, No. ¿Estamos en extraordinarias? en el caso de que sean convocadas por el Poder Ejecutivo, sí. Solo si el Poder Ejecutivo las convocó, muy bien. En principio no. ¿Sí? Estamos en sesiones preparatorias. ¿Sí? En esas sesiones preparatorias, días antes de que asuman los nuevos, días antes de que el día que asuman y que juren los nuevos diputados, es decir, el 1, el 2 de diciembre, va a la Cámara a empezar a analizar los diplomas de los diputados electos, los va a empezar a analizar, va a ver que coincidan, que sean verdaderos, bla, bla, y va a hacer toda la preparación para que se vaya a la mitad de la Cámara y entre una mitad nueva a la Cámara. ¿Sí? Porque las cámaras de diputados se renuevan por mitades. ¿Sí? También ese día en que asuman los nuevos diputados, va a elegir su autoridad de la Cámara, va a elegir su presidente, va a elegir su vicepresidente, va a integrar las comisiones. Todo eso lo va a hacer antes del 1 de marzo. Para así, el 1 de marzo, cuando empiezan las sesiones ordinarias, ya está todo listo para que el Congreso empiece a funcionar. Porque si nosotros esperáramos al 1 de marzo para hacer todo eso, nos llevaría medio año ir acomodando todo el funcionamiento del Congreso, eligiendo las autoridades, armando las comisiones, todo. Entonces, cuando queremos acordar, ya se terminan las sesiones ordinarias. Para que eso no pase, se realizan sesiones preparatorias que preparan, ordenan todas esas cuestiones para que el día que empiezan las ordinarias ya estén resueltas, ¿sí? Y directamente el Congreso empiece a funcionar. Esas sesiones preparatorias están en el reglamento de la Cámara, no están en la Constitución, pero serían el cuarto tipo o la cuarta clase de sesiones que tiene el Congreso. ¿Está claro? Bien. Vamos a leer el artículo 64, por favor. Artículo 64. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá completar a los miembros ausentes a que concurran. ¿Podrá qué? ¿Podrá qué? Compeler Ah. a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Entonces, este artículo 64 dice varias cosas. Primero define el quórum. ¿Sí? ¿Qué es el quórum? ¿Qué es el quórum? La cantidad necesaria que se necesita para poder sesionar en la Cámara. La cantidad mínima necesaria que se necesita para sesionar. ¿Sí? La cantidad mínima necesaria que se necesita para sesionar. ¿Y cuánto es el quórum? La mitad más uno puede ser. Vamos a ver. ¿Cuántos diputados tiene la Cámara de Diputados? 257. Muy bien, lo aprendieron. 257. ¿La mitad cuánto es? Sí, no, hay que cortar uno al medio, sería más de la mitad. Entonces no digan nunca la mitad más uno. Fíjense una cosa. La Constitución habla de la mayoría absoluta. En el artículo 64. ¿Sí? Y la doctrina, como bien dice Vidal Campos, es que hay quórum cuando están presentes más de la mitad de los legisladores.
¿sí? Más de la mitad. Entonces el número mágico en la Cámara de Diputados es de 129. Si fuera la mitad más 1 sería 129,5. ¿Sí? Entonces, hay quórum cuando están presentes más de la mitad. ¿Y la mayoría qué es? ¿Qué diferencia hay entre quórum y mayoría? La mayoría es la cantidad mínima de legisladores que necesito que voten afirmativamente para poder sancionar una norma. Para sancionar una norma. El quórum es para sesionar y la mayoría es para sancionar. La mayoría presupone la existencia de quórum, porque si no hay quórum la Cámara no puede votar. Entonces, para que busquemos la mayoría, necesitamos previamente tener quórum. Si yo necesito sancionar una ley que necesita un número, no sé, mayoría simple, cualquier número, primero necesito conseguir el quórum. Recién una vez que conseguí el quórum para poder sesionar, voy a poder poner en votación una ley. Y para eso necesito mayoría. ¿Está clara la diferencia? Entonces, quien impulsa o quien tiene la necesidad de sancionar una ley tiene que cumplir esas dos cosas. Conseguir el quórum y conseguir la mayoría, que son cosas diferentes. ¿Está claro? ¿Se entendió? La primera parte del artículo 64 dice que cada Cámara es juez de las elecciones de sus miembros. ¿Respecto de qué dice? Leámoslo de vuelta en la primera parte del 64, por favor. Alguien que la lea de vuelta la primera parte del Cada 64. Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. En cuanto a su validez. A ver, ¿qué está diciendo la Constitución? ¿Que la Cámara es juez electoral en las elecciones de diputados o de senadores? No, no está diciendo eso la Cámara, no está diciendo eso la Constitución, porque el proceso electoral en la Argentina no lo conduce la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, sino que lo conduce la justicia electoral, la justicia federal con competencia electoral. Hay una junta electoral, hay un juez electoral, hay una Cámara Nacional Electoral, ¿sí?, donde se hacen las apelaciones. O sea, no es que yo voy a ir a presentar una lista de diputados a la Cámara de Diputados, no. La voy a ir a presentar y oficializar en la justicia electoral como manda la ley de partidos políticos y el régimen electoral de la Argentina, ¿sí? Entonces, no quiere decir eso. Yo te pongo un ejemplo. Vamos a empezar. Vamos a hacer una elección. Hay elección de diputados nacionales. Por la provincia de Jujuy. ¿Sí? Elección de diputados nacionales por la provincia de Jujuy. Va la gente y vota. ¿De qué hora a qué hora se vota? ¿Cuál es el horario de votación en Argentina? Siempre. De 8 a 7. De 8 a 18. De 8 a 18. Están con poca gimnasia electoral, ¿eh? No saben qué día asumen los legisladores, no saben a qué hora se vota. Llegaste a las 7 y no podés votar, ya cerró la escuela. Es de 8 a 18. Y además es obligatorio el voto, así que vas a tener una sanción por llegar tarde. ¿Sí? Entonces, de 8 a 18 se vota. Muy bien. A las 18 termina la votación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la autoridad del presidente Mesa? A las 6 cerró la votación. La mesa de votación cerró. Chao. ¿Qué hace el presidente Mesa? ¿Qué hace el presidente de la mesa que tiene la urna delante llena de votos? ¿Qué hace? ¿La mira? Recuenta los votos. ¿Pero qué va a recontar los votos? Primero va a hacer un acta diciendo que acaba de cerrar la urna. ¿A qué hora? Va a hacer un acta. Va a decir, siendo las 18:05 del día tal, se produce el cierre del comicio y se clausura el padrón de esta mesa y ya no puede votar más nadie. Muy bien.
Después va a abrir la urna. ¿Y qué va a hacer? Muchachos, estamos hablando de una elección, pero es lógica pura. ¿Qué va a hacer? Va a abrir la urna. ¿Y qué va a hacer? Está el presidente con los fiscales de cada partido. ¿Qué harían ustedes? Una vez que abren la urna, ¿qué harían? Cuento los votos. Primero tenés que contar los sobres. Porque si vos contás los votos, no sabés cuánta gente votó. Primero contás los sobres, porque cada persona que votó metió un sobre. Entonces, si hay 300 sobres, ¿cuánta gente votó en esa mesa? 300. Entonces, controlo que los ciudadanos que yo tenga marcado en el padrón como que votaron coincidan con la cantidad de sobres que hay en la urna. Porque si yo tengo que votaron 250 personas y en la urna hay 350 sobres, votaron 100 personas más que las que tengo registradas. Estamos con un problema. Y ahí el fiscal de un partido va a decir, no se abre los votos, porque acá hay fraude, porque hay 100 votos más, no hay coincidencia entre la cantidad de electores y la cantidad de sobres que hay en la urna. Entonces no se cuentan los votos. Entonces no es que abrimos la urna y contamos los votos, sino es un descontrol. ¿Sí? Controlamos que la cantidad de sobres coincida con la cantidad de personas que votaron. Solo si hay coincidencia, o puede haber una diferencia mínima, por ejemplo, de 1 o 2, porque en un momento el fiscal se fue al baño y se olvidó de tacharlo, ¿sí? Entonces, cuando la diferencia es mínima y no alcanzaría para alterar el resultado de la urna, ¿sí? Se abren igual, porque se trató seguramente de un error en la planilla. Ahora, si la diferencia es de 70, 80 sobre, evidentemente algo pasó, alguien metió sobre dentro de la urna. Pero todo esto es lógica pura, esto me lo tienen que contestar sin saber nada. Muy bien. Una vez que hay coincidencia entre la cantidad de votantes y los sobres que hay en la urna, se procede a abrir los sobres, ¿sí? Y a computar los votos. Y se hace una planilla, se dice el partido A obtuvo tanto, y se hace por categoría, para intendente, para concejales, para diputado, para presidente, para gobernador, se hace una planilla. Muy bien. Muy bien. Cuando se termina de contar los votos de esa urna, se hace un acta, ¿sí? Se hace un acta con el resultado que dio esa urna. ¿Qué hace el presidente de mesa con ese acta? ¿Qué hace el presidente de mesa con él? ¿Se la lleva a la casa? Chicos, estoy preguntando algo lógico. ¿Qué hace el presidente de mesa con el acta esa con el resultado? ¿Hace un cuadro en la casa? No la ¿Hace un tiene asado? ¿Prende fuego con un asado? ¿Qué hace? La tiene que enviar. ¿A dónde la va a enviar? El domingo a las 7 de la tarde, 8 de la noche, ¿a dónde la va a enviar el domingo? ¿A dónde la va a enviar? Pero muchachos, estamos hablando de la Argentina y de las elecciones. Va a venir el correo a la escuela. El correo argentino va a mandar un camión a esa escuela y va a cargar todas las urnas de esa escuela y el oficial de correo va a recibir las actas de todos los presidentes de mesa. Porque en ese colegio hay 15 mesas, 8 mesas, 22 mesas, no sé cuántas hay. Y va a recibir el oficial de correo todas las actas y el presidente se va a quedar con una copia y le va a dar un original al del correo. El escrutinio no cuenta votos, cuenta actas. Y los fiscales de los partidos van a impugnar una mesa si el acta que ellos tienen no coincide con el acta que entregó el correo.
Lo que va a hacer el escrutinio definitivo es sumar actas. Cuando ustedes están por televisión esperando resultados oficiales, no está contando votos, están contando actas. Entonces, en el acta 1 dice que el partido A tiene 200, más 400 del acta 2, más 300 del acta 3, va empezando a hacer el número. Y eso le va determinando la totalidad de votos de cada partido y la totalidad de votantes. Pero esto lo tienen que saber, esto es como elemental. Muy bien. Terminan de contarse todas las actas del país en el correo. Todas las actas del país en el correo. Y se presenta un ciudadano, José López, a la Cámara de Diputados y dice: yo fui elegido diputado y quiero asumir el 10 de diciembre. Y el que lo atiende en la Cámara dice: ¿qué sé yo? Yo no lo conozco a usted, no sé quién es, no sé ni quién es. Acá está mi documento, mire, soy José López. Sí, pero yo tengo que... ¿Cómo sé que usted fue elegido diputado? ¿Cómo acredita esa persona que fue elegida diputado? Ustedes la clase pasada no sabían cuántos diputados se elegían. Imagínense si viene José López, que quiere asumir de diputado. ¿Cómo sabes que ese tipo es diputado o no diputado? ¿Cómo sabe la Cámara si ese tipo es diputado o no diputado? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y me fijaría la cantidad de actas, el escrutinio final, me fijaría. Y eso me va a dar el resultado, pero qué sé yo, si acá lo que está es una persona que quiere asumir de diputado, ¿cómo sé que esa persona fue elegida? ¿Cómo acredita esa persona que fue elegida? Imagínense, el tipo se viene de Jujuy en colectivo, llega a Buenos Aires y se presenta en la Cámara de Diputados y dice: vengo a asumir de diputado. Y el presidente de la Cámara de Diputados le dice: con todo respeto, yo no sé usted ni quién es, no lo conozco. ¿Cómo lo voy a hacer asumir? Y le va a decir: acredíteme que usted es diputado. ¿Cómo acredita que es diputado? Pero, a ver, denme una solución lógica, resuélvanlo. ¿Cómo acreditarían que es diputado? Mostraría la lista de Y la cuando lista dice votás, José López. La lista dice aparece José López. o la lista viene con documento. No, Y dice es José el mismo. López, ¿te imaginas? Y el tipo, y yo te presenté acá y digo: pero debe haber 8.500 José López en Jujuy. 85.000 José López debe haber en Jujuy. ¿Cómo sé que es usted, este José López? Si vos me decís, es Diego Armando Maradona, y sí, el tipo dice: sí, la verdad que lo conozco a Maradona, es público y notorio que este tipo es Diego Armando Maradona y que fue elegido diputado porque lo vimos en la campaña, sí, en ese caso no hay duda, ¿sí? No tengo problema, es lo que los escribanos llaman fe de conocimiento, lo conozco al tipo, ya sé quién es. Ahora, te viene uno que no conocés, ¿cómo acredita? Chicos, esto que les estoy preguntando es el más elemental sentido común. Entonces les pido que nos pongamos las pilas. ¿Cómo acreditas que sos abogado? ¿Cómo acredito yo que soy abogado? Con el título, ¿Nunca está escucharon hablar del inscrito. título? Con el ¿Nunca título. escucharon hablar del título? ¿Nunca escucharon hablar que cuando uno se recibe de abogado, de médico, de ingeniero, le dan un título? La universidad expide un título. Pero lo que te estoy preguntando es básico. Entonces yo me presento al colegio de abogados y digo: me vengo a matricular, y el colegio de abogados me va a decir: deme el título.
le doy el título, le doy el documento, coincide que la persona que figura en el título y el número de documento que figura en el título sea el mismo que, ¿sí? Controla. Me va a pedir que el Ministerio de Educación me certifique que la firma del que otorgó el título es válida y me van a matricular de abogado y acredité que soy abogado. Bueno, ¿cómo acredito que soy diputado? Deberían actuar los partidos políticos al que represento cuando me eligen, ¿o no? La justicia electoral va a emitir un título, va a emitir un diploma, un título como el de abogado, y va a decir por cuánto en las elecciones celebradas el día 27 de octubre, el ciudadano José López, DNI número tal, fue elegido diputado nacional por la provincia de Jujuy. Se expide el presente diploma a los efectos de ser presentado ante quien corresponda. Firma el presidente de la Junta Electoral y me entrega el diploma. Y yo con ese diploma y mi documento me presento en la Cámara de Diputados y digo, vengo a asumir el cargo de diputado. Entonces el presidente de la Cámara de Diputados le va a mandar un oficio a la Justicia Electoral y le va a decir, confirme que este diploma fue expedido por ustedes. Y la Justicia va a decir, fue expedido por nosotros. Listo. Entonces lo que me dice el artículo 64 es que la Cámara va a ser juez sobre la validez de esos títulos. No sobre la elección, sino sobre la validez de esos títulos. Va a controlar que ese título sea válido para dejarte asumir. Si hay dudas, no te va a dejar asumir. Pero estas cosas son sentido común, muchachos. Esto lo tienen que deducir solo. No podemos pasar media hora de la clase explicando cómo es una mesa de votación. Porque es una cosa que es como del día a día. ¿Sí? Y cuando les pregunto cómo acreditan que son abogados, no se pueden quedar en silencio. Sin título no son abogados. Y ese título tiene que ser válido. Y la validez de ese título lo va a controlar el Colegio de Abogados. Bueno, la validez del título de diputado lo va a controlar la Cámara de Diputados. Y la validez del título del senador la va a controlar la Cámara de Senadores. Porque cada Cámara es juez de la elección de sus miembros sobre la validez de los títulos, que es lo que dice el artículo 64. Vamos a leer, por favor, el artículo 65. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hayan reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. Esto es fundamental, porque si como vimos en la primera clase, el Poder Legislativo Nacional es bicameral y para sancionar una ley necesito media sanción de una Cámara y media sanción de la otra, si cualquiera de las cámaras parara unilateralmente sus tareas, no podíamos completar el procedimiento de formación y sanción de la ley. ¿Sí? Entonces, para que una Cámara paralice sus actividades por más de 3 días, debe tener el consentimiento de la otra. Porque si no, todo el trabajo legislativo quedaría trunco. Por más que una sola Cámara funcione, no tendríamos ningún resultado legislativo ni legal. ¿Está claro? Y llegamos por fin al artículo 66, que es un artículo muy importante
porque establece ni más ni menos que las facultades disciplinarias de las cámaras. Acá me voy a detener un ratito, en el artículo 66. Si en algún momento yo le llego a preguntar, lo aviso antes, para no enojarme después, si en algún momento le llego a preguntar, en toda la cursada, en un parcial, le llego a preguntar, ¿cómo se remueve a un diputado o a un senador? Y alguno me llega a contestar por juicio político, se terminó el examen para mí. ¿Está claro? Los diputados y los senadores no pueden ser removidos por juicio político. Vamos a leer, por favor, el artículo 53. Vamos, alguien que lo lea. Rocío, por favor, lee el artículo 53. Artículo 53. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. Entonces, el juicio político está previsto para el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Corte Suprema. ¿Sí? Esos son los funcionarios que la Constitución prevé que pueden ser enjuiciados por juicio político. Luego hay una ley especial que determina que el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación son removibles por el mismo procedimiento. ¿Sí? Pero no están en la Constitución, sino por ley, esos dos. Entonces, como ustedes pueden observar, ni los diputados ni los senadores son sujetos pasivos del juicio político. ¿Sí? No está prevista la posibilidad de que un diputado o un senador pueda ser removido por juicio político. ¿Está claro? ¿Lo entendieron eso? Entonces, el juicio político no es un procedimiento válido para remover a un diputado o un senador. ¿Cuál es el procedimiento válido para remover a un diputado o un senador? Vamos a leer el artículo 66 de la Constitución. Facundo, dale. Artículo 66 de la Constitución. Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno, pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente eligieron de sus cargos. Entonces, el artículo 66, en el primer párrafo, ratifica la facultad reglamentaria de cada Cámara. Dice que cada Cámara dictará su reglamento. Ese es un atributo fundamental para el Poder Legislativo. ¿Sí? La potestad de dictar su propio reglamento. Es una nota distintiva, del derecho parlamentario. Cada Cámara dicta su propio reglamento. Y luego comienza a establecer las sanciones disciplinarias que las cámaras le pueden aplicar a sus legisladores. Las sanciones disciplinarias que las cámaras le pueden aplicar a sus legisladores. Y habla, primero, de corregir. Esto es muy común, que en una sesión un diputado se altere y empiece a gritar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente de la Cámara le dice: señor diputado, tome asiento, no interrumpa, ¿sí? Lo empieza a corregir en un desorden de conducta que pueda ocurrir durante una sesión, por ejemplo. ¿Sí? Es una sanción menor, corregir. ¿Sí? Pero después dice que pueden ser removidos o hasta excluidos de su seno, pueden ser removidos o hasta excluidos de su seno, es decir, excluidos de la Cámara,
por inhabilidad física o inhabilidad moral sobrevinientes al tiempo de su incorporación. ¿Sí? Entonces, las causales para remover a un diputado o a un senador no son las causales del juicio político, sino que son la inhabilidad física o la inhabilidad moral. La inhabilidad física no puede convertirse en un concepto discriminatorio, ¿sí? No puede convertirse en un instrumento discriminador. La inhabilidad física hace referencia a un agravamiento tal de la salud de una persona que le impida, como dice el Código Penal, conocer la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, ¿sí? Es decir, que no esté en condiciones de dirigir su propia vida, o que haya tenido una pérdida de conocimiento, o que haya tenido un estado vegetativo que no pueda expresarse de ninguna manera, que no se le pueda entender de ninguna manera, ¿sí? Un coma, digamos. Debe ser un estado grave de salud que impida el ejercicio del cargo. Eso es una inhabilidad física. No cualquier enfermedad, por más grave que sea, es una inhabilidad física. Tenemos el caso del diputado Jorge Rivas, ¿sí? Diputado Jorge Rivas, después de va una noche, siendo diputado, una noche a una farmacia a comprar cosas, lo asaltan, le pegan una puñalada en la médula, ¿sí? Y queda tetrapléjico. Y siguió siendo diputado, y él iba en su silla de ruedas, no se podía mover, y hablaba a través de una computadora que él manejaba con la vista porque no tenía movilidad ni en los brazos ni en las piernas, ni en el habla. Entonces él con la vista manejaba una computadora, iba escribiendo las palabras y la computadora hablaba por él. Y siguió siendo diputado, no fue removido como diputado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podía darse a entender. ¿Sí? Entonces, la inhabilidad física tiene que ser de una gravedad tal y debe estar acreditada de una manera científica tal que impida el ejercicio directamente de la función del legislador. La inhabilidad moral es un concepto más subjetivo, ¿sí? Porque ¿quién está en condiciones de juzgar la moral de otro? O sea, ¿quién tiene un nivel de moralidad tan elevado como para juzgar la moral del otro? Sin embargo, acá sí hay antecedentes en la Cámara de remover a legisladores por inhabilidad moral. Siempre nos referimos a una moral media. ¿Qué es una moral media? Moral media es algo que si yo te lo pregunto o si yo te lo planteo a cualquier ciudadano, te va a generar una sensación de repugnancia en cualquier sentido. ¿Se dan cuenta? Sin necesidad de hacer mucha evaluación. Eso es una moral media. Un hecho que es mayoritariamente repudiado. O un acto o una acción que es mayoritariamente repudiada instintivamente por la sociedad. Pero es subjetivo. Ahora, hay dos casos que son emblemáticos en la Cámara de Diputados de la Nación. Uno es el caso Luque. El caso Luque era un diputado de la provincia de Catamarca, conocido como el Gordo Luque, tipo grandote, muy grandote. Su hijo, en ese momento, es encontrado prima facie autor penalmente responsable del crimen de María Soledad Morales, una joven catamarqueña que fue violada, fue abusada, fue drogada, y fue un crimen que sacudió a la provincia de Catamarca. Tanto es así, en los 90 fue, tanto es así que se terminó disponiendo la intervención a la provincia de Catamarca por ese hecho, por la gravedad institucional que generó ese hecho. Se intervino federalmente la provincia de Catamarca. Bueno, el padre de Luque, que era diputado, como les dije, va al programa en ese momento, un programa que se llama Tiempo Nuevo, de un periodista conocido llamado Bernardo Neustadt, y dice lo siguiente, respondiendo a una pregunta del periodista, dice: imagínese, Neustadt, que con el poder que yo tengo,
si el asesino hubiese sido mi hijo, el cadáver no hubiera aparecido nunca. La Cámara entendió, por unanimidad, que el diputado Luque había incurrido en inhabilidad moral. Porque si un legislador que tiene que dictar normas para la convivencia de los argentinos es capaz de hacer desaparecer un cadáver, no está a la altura de ser legislador. Y la Cámara decidió por unanimidad removerlo por inhabilidad moral. Por esa declaración. Hay otro caso que es el de la diputada Norma Ancarani de Godoy, una diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que en una cámara oculta que le hace un programa televisivo que conducía Grania, el periodista Grania, una cámara oculta que le hacen, y refiriéndose a los miembros de otro programa que se llamaba CQC, reunida con un grupo de asesores, ella dice a estos periodistas que le habían hecho una investigación a ella, dice, habría que cagarlos a itacazos. Del mismo modo, la Cámara entendió que la diputada había incurrido en inhabilidad moral, porque si era capaz de matar a itacazos a quien cuestionara su accionar, no estaba en condiciones de legislar para todos los argentinos. Entonces decidió la Cámara removerla por inhabilidad moral. Ahí tienen dos casos de remoción por inhabilidad moral en la historia legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sí? Hay dos casos claros de cómo funciona la inhabilidad moral. Para remover por inhabilidad moral se requieren los 2/3 de los miembros presentes. ¿Sí? Los 2/3 de los miembros presentes. Para aceptar renuncia se requiere la mayoría solo. ¿Sí? Cuando un diputado renuncia voluntariamente a su banca se requiere mayoría. Para removerlo se necesitan 2/3. ¿Está claro? Esa es la única manera de remover a un diputado o a un senador. Lo remueve la propia Cámara y por inhabilidad física o inhabilidad moral. Fíjense que en ningún caso, ni en el procedimiento, ni en las causales, tiene nada que ver con el juicio político. Más allá de que es un juicio político, ¿está claro? Pero no tiene nada que ver con el procedimiento del juicio político ni con las causales del juicio político. Bueno, hoy vamos a dejar acá. Ahora si tienen alguna pregunta me la hacen. La clase que viene vamos a avanzar con inmunidad de opinión, inmunidad de arresto y desafuero, ¿sí? Que son figuras muy conocidas también mediáticamente. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy? Sí, doctor, yo tengo ahora de la última que vimos, cuando dice que, bueno, por inhabilidad física o moral se necesitan las 2/3 partes de los votos, tiene que ser de los presentes. Ok, muchas gracias. También dice sobreviniente, dice que las causales de inhabilidad física o moral deben ser sobrevinientes al tiempo de su incorporación. ¿Sí? Es decir, la Constitución dice que esos hechos que generan la inhabilidad física o la inhabilidad moral tienen que ser posteriores a que asumieron como diputados. ¿Sí? En realidad hay toda una discusión y Vidal Campos dice que también puede ser anterior si era desconocido. La causal puede ser anterior si era desconocida al momento que asumieron. Por ejemplo, te aparece ahora que alguien que es diputado actualmente hace 10 años fue condenado por violación o por violación seguida de muerte, o que tiene un proceso por violación, y la Cámara no tenía conocimiento al momento de que asumió. Bueno, podría aplicarle igualmente la inhabilidad moral, aunque no sea un hecho sobreviniente, ¿está claro? ¿Por qué? Porque al momento que asumió no era conocido por todos esa situación. Era desconocida. ¿Está claro? Les voy a subir al aula un trabajo para la clase, para la semana que viene sobre este tema, que ya se los adelanto. La pregunta es si la Cámara, en el ejercicio de las facultades del artículo 66, es decir, de sus facultades disciplinarias, pueden aplicar sanciones a terceros que no sean diputados o senadores.
Esa sería la pregunta, ¿sí? Si la Cámara, en el ejercicio de la facultad del artículo 66, podrían aplicar sanciones disciplinarias a terceros. Hay un fallo muy interesante de la Corte en ese sentido. Viejo fallo. ¿Sí? Que se llama Lino de la Torre. ¿Alguna pregunta? Nos vemos el viernes que viene. Les digo una cosa. Yo los días viernes a las 11:30 de la mañana y los días sábados a las 10 de la mañana estoy dictando un taller de Derecho Parlamentario. Justamente de Derecho Parlamentario, donde vemos todo el funcionamiento de las cámaras, todo. Si ustedes se quieren sumar, ¿sí? Hay muchos alumnos cursando, hay como 60 alumnos cursándolo, pero si ustedes se quieren sumar porque las clases les aportan a los temas que estamos viendo, yo les paso el Zoom al grupo y el que quiera se suma, ¿sí? Hoy, 11:30, y los sábados a las 10. Vemos todos temas vinculados al Poder Legislativo y lo quise formar una agenda muy interesante invitando. Tenemos todos los días un invitado que es o un funcionario de alguna de las cámaras, o un diputado, o un senador, o una diputada, o una senadora, ¿sí? Que hablan sobre un tema determinado. Hoy, por ejemplo, tenemos a las 11:30 al licenciado Juan Manuel Chepi, que es el secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación, en la mano derecha de Sergio Massa, que fue el creador fue quien creó los protocolos de sesiones virtuales. Cuando se produce el COVID, el que creó y adecuó el reglamento para poder sesionar virtualmente, que el reglamento no lo preveía, y se acuerdan que llegó a la Corte eso. Bueno, el creador de eso es este chico que es marplatense, es muy joven, y hoy nos va a dar una charla sobre 11:30 sobre ese tema. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos al diputado Daniel Lipovetsky, que fue diputado nacional y ahora es diputado provincial, y nos va a explicar y va a hablar una charla sobre las diferencias que hay entre el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué diferencia hay en el reglamento? Etc. Y todas las semanas, así, los viernes y los sábados, tenemos charlas sobre este tema. Así que si les interesa, yo después les paso en el grupo los Zoom y el que quiera meterse se mete. No es obligatorio, es voluntario, pero por ahí les sirve. ¿Listo? Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana. Chao, profe, buen fin de. Chao.